Amigos, hay más información del caso de Fidel Zavala y de todas las supuestas estafas que él ha realizado en contra de salvadoreños inocentes. Los que me siguen desde hace un tiempo saben que yo acá les traigo información verídica. No les traigo opiniones, sino que siempre les traigo capturas de pantalla de noticias reales de medios de comunicación serios en El Salvador. Pero miren, está sucediendo algo muy grave y tengo que hacer un video sobre esto. Y de hecho de eso se trata este video, además del caso de Fidel Zavala. Es sobre la aberración que están cometiendo muchos medios de comunicación, muchas ONGs que se valen del poder que tienen o de la poca credibilidad que tienen para manipular la versión que se dan en El Salvador, para manipular la mente de los salvadoreños, para confundir a los salvadoreños. Y es algo de lo que ya debería haber hecho algo las autoridades, de verdad lo digo. Las autoridades en El Salvador ya debieron haber actuado en contra de estas ONGs que publican mentiras, y acá les voy a mostrar todas las mentiras que publican. Pero al mismo tiempo vamos a ver muchas verdades acerca del caso de Fidel Zavala y de UNIDEC. También está involucrada Ivania Cruz y el otro abogado o pseudo abogado Rudy Joya. Vean, por si no lo recuerdan, este Fidel Zavala, del que salía llorando en todas las fotos haciéndose la víctima, cuando habían un montón de denuncias en su contra por estafa. Las denuncias siguen, las denuncias ahí están, y ha salido más información que lo termina de hundir. A mi parecer esto termina de hundir y seguramente este señor va a pasar muchos años en prisión, y como siempre los medios diciendo mentiras, diciendo que él es un mártir, diciendo que él es un defensor de derechos humanos, la misma mentira de siempre. Lo peor que hasta organismos internacionales están metidos en esto. Bueno, vamos a hacer un recorrido por esto. Primero vamos a recordar brevemente de qué se le acusa a este señor Fidel Zavala. Recordemos que la fiscalía detuvo y está realizando un proceso en contra de estas personas porque detuvo a 24 acusados del caso de la comunidad La Floresta. ¿Qué estaba pasando en La Floresta? Estas personas se habían unido. En el caso de Fidel Zavala se unió con Ivania Cruz y Rudy Joya para lavarles el cerebro a algunos de las personas que vivían en esta comunidad La Floresta, para robarse terrenos y luego venderlos a las personas que ya vivían ahí, haciéndoles creer que les pertenecían porque ya tenían cierto tiempo viviendo en ese lugar. Un engaño, una estafa ya muy común aquí en El Salvador, de que la gente se cree dueña de un lugar solo porque tiene tiempo, solo porque tiene 10 años viviendo ahí. Esto pasaba en las noticias, ahí veíamos nosotros que los habían capturado. En el caso de Rudy Joya e Ivania Cruz se dieron a la fuga y se fueron para España a refugiarse allá. Desde el inicio, los medios de comunicación empezaron mintiendo. Por ejemplo, acá dice: la fiscalía asegura que Zavala se hacía pasar como abogado y que tenía un mando medio en la estructura delincuencial. O sea, habían creado este grupo llamado UNIDEC, que se hacían pasar por defensores de derechos humanos, pero en realidad lo que hacían era vender los terrenos o las parcelas a la gente que engañaban. Y estas parcelas no les pertenecían a ellos. Ellos se habían adueñado ilegalmente de estos terrenos. Ahora dice: sin embargo, la defensa argumentó que no hay ningún recibo o documento que acredite que Zavala haya participado en la compra-venta de algún inmueble, y que tampoco hay prueba de que UNIDEC haya participado también en esto. Vean qué mentirosos. Una de las primeras mentiras que publicaron, porque sí, la fiscalía, yo este documento no me canso de mostrárselos porque es la prueba irrefutable. Vean, se los pongo más en grande. Ahí ellos, a nombre de UNIDEC, si ustedes ven el sello que aparece en medio de las dos firmas, es el sello de UNIDEC. Y supuestamente este documento hacía constar que las personas que vivían en estas parcelas, que se habían adueñado ilegalmente de estas tierras, pues este documento hacía constar que ellos ya tenían propiedad solo por vivir 10 años ahí.
y obviamente ellos cobraban por este, digamos, servicio de documentación que ellos daban o servicios legales. Ellos cobraban por esto y ahí viene la estafa. Ahí podemos ver la firma del abogado Rudy Joya. Ahí se hace mención también a la máster, dice Ivania Cruz Joya. Ahí están ellos involucrados. Lo voy a hacer incluso más grande por si usted no logra leer esas letras que aparecen ahí. Vean, ahí sale Ivania Cruz, conocida como Ivania Berenice Cruz Cruz, aparece ahí. Sale Rudy Joya, sale también en el mismo documento, aparece que se le está dando la propiedad del terreno a la persona que ya vivía ahí ilegalmente, solo porque supuestamente ya tenía más de 10 años de vivir ahí. Bueno, ya tenemos claro eso, el delito que se cometió ahí, o que presuntamente, digamos, se ha cometido porque aún no ha terminado ese juicio. Todavía hay más pruebas que están saliendo a la luz. Pero vean, esa es una de las mentiras. Esta es otra mentira. Declaran testigos en el juicio contra Fidel Zavala. O sea, la prensa gráfica cubrió la nota de que los testigos, o sea, las personas afectadas, estaban acusando a Fidel Zavala de ser estafador. Y no fueron, o sea, no fueron a delatarlo sin pruebas. Obviamente llevaron pruebas. Pero ¿qué pasa acá? Vean la sección en que la prensa gráfica mete estas noticias de Fidel Zavala. Lo pone como El Salvador, judicial y derechos humanos. Siempre lo han querido hacer ver como defensor de derechos humanos. Dentro de la nota dice, las 3 víctimas declararon sobre la deuda que tiene Zavala con ellos, mientras que de una 4ª víctima que se encuentra fuera del país aún se desconoce si podrá realizar su declaración. O sea que todavía no se sabe si esa otra víctima pudo declarar, pero habían 3 declarando en contra de él, de que él era un estafador. Y dice más abajo, la Fiscalía General de la República indicó que hasta la fecha solo se realizaron abonos por parte de Fidel Zavala a estas víctimas que él estafó, pero sin completar la deuda. Además del delito que cometió en conjunto con UNIDEC, con Ivania Cruz y con el otro Rudy Joya, también por su parte, de forma ya más particular o personal, él estafó a otras personas. Vean la fichita que es este Fidel Zavala. Y aún así lo quieren hacer ver como un mártir, lo pintan como una víctima del régimen. Y aquí es donde esto se ha vuelto peligroso en El Salvador, porque ahora vemos que con un poquito de influencia que tienen los medios de comunicación ya quieren tergiversar lo que sucede, la realidad que pasa en el país. Alguien que ha estafado personas o que presuntamente ha estafado personas, le quieren limpiar la cara y ponerlo todavía, darle vuelta a este caso y ponerlo en contra del presidente Bukele, diciendo que Bukele es el que lo mandó a capturar porque era un defensor de derechos humanos, porque estaba diciendo cosas que no le convienen a Bukele. Imagínense las mentiras con tal de lavarle la cara al delincuente. Dice, pendiente un proceso para Fidel Zavala, siempre dentro de la misma noticia. Fidel Zavala, vocero de UNIDEC, o sea, no lo ponen o no lo presentan como alguien acusado de estafa, sino que vocero de una ONG que denunció ese maltrato, voy a cambiar la palabra porque me van a censurar, denunció maltratos y dentro de los centros penales, vean cómo lo presentan, como un gran mártir, como la mosquita muerta, ¿verdad? Ya fue absuelto de 2 de los 3 procesos que enfrenta por el delito de estafa agravada. Vean la gran mentira. De las 3 personas que ya vimos que lo acusaron, todavía la prensa gráfica se atreve a decir de que ya fue absuelto. Vean la aseveración que hace la prensa gráfica cuando no fue así. Él no fue absuelto. Él llegó a un acuerdo con las víctimas que es diferente. Cuando uno lo declaran absuelto de un delito, quiere decir que el juez no encontró indicios de ese delito, no hubieron pruebas y dicen, bueno, usted queda absuelto, queda como que aquí no sucedió nada porque no hay pruebas de lo que lo acusan. Eso es quedar absuelto.
Ahora bien, la conciliación es que él acepta el delito y acepta correr con las consecuencias. Eso fue lo que pasó. Vean cómo cambian hasta los términos para limpiarle la cara al delincuente. Acusado de estafa, no cumple con la conciliación y su madre se compromete a pagar la deuda. Qué bonito el niño, ¿verdad? Qué gran hijo. Imagínense, darle esa, noticia no tan grata a tus padres, ¿verdad? De que hasta tienen que pagar por tus deudas, porque no puede hacerse responsable él de las deudas o de las personas que estafó. Aquí dice de que una de estas estafas es por el monto de $3,280. Una de ellas. Una de ellas. Imagínense, y la mamá tiene que terminarle pagando sus deudas porque él no logró cumplir con la conciliación. O sea, él se comprometió a resarcir el daño, a pagar el dinero que le robó a estas personas y que él lo admitió, pero ni siquiera eso logró cumplir. La mamá tuvo que dar la cara por él. Vean qué vergüenza de verdad, de persona. Y siguen. Miren, ahora el diario de hoy. Organización califica como persecución política la captura de Fidel Zavala y un acoso en contra de UNIDEC. Ya vimos que UNIDEC sí estuvo involucrado. Hay documentos hasta sellados por UNIDEC donde le estaban vendiendo las parcelas a estas personas que se habían adueñado ilegalmente de ellas. Ya vimos que Fidel Zavala estuvo involucrado no solamente en ese caso, sino que en otros casos de presunta estafa, pero tratan la manera de limpiarles la cara. Miren, realmente yo no sé cuál es qué es lo que ganan estos medios como la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, el Faro, qué ganan con limpiarle la cara a estos delincuentes, a Ivania Cruz y al otro Rudy Joya. ¿Qué ganan ellos? ¿Será que habrán estado involucrados también con este caso? Pues habría que ver, habría que investigar, porque no sé por qué tanto afán de limpiarles la cara. Vean otra noticia, vean el tinte que ellos le dan a la noticia. Así fue la primera audiencia de Fidel Zavala y 23 detenidos de Comunidad La Floresta, y sacan a un montón de señoras llorando ahí, como si él fuera un gran héroe, y la gente llora porque lo están metiendo a la cárcel. Vean cómo, ¿por qué no aparece Fidel Zavala ahí con las esposas? Como, o sea, las esposas de las muñecas, ¿verdad? Como debería de ser la noticia. Dice acá abajo, 25 implicados en el caso La Floresta enfrentaron la audiencia inicial en el Tribunal Quinto contra el crimen organizado, donde se le acusa de diversos delitos. Se le ha acusado también de asociaciones ilícitas. Y la gente aquí está poniendo el grito en el cielo porque dicen, lo están acusando de pandillero. Es que miren, asociaciones ilícitas no es solo relacionado a pandillas. Es cuando dos o más personas se unen, crean un grupo, crean una organización con el fin de cometer delitos. Eso fue lo que hicieron con UNIDEC. Crear una organización para, estafar a estas personas, con el fin de cometer esos delitos. A eso se le llama, ese es el delito de organizaciones o grupos delictivos, organizaciones ilícitas. Pues, o sea, no hay más que explicar por qué le tienen que dar vuelta a todo esto. Vean el Faro. Detienen a activista que atestiguó los daños que hacían en las cárceles a los reos y demandó a Osiris Luna. Vean cómo, o sea, el titular tan torcido que le ponen a la noticia y lo ponen a él sonriendo como que orgulloso, ¿verdad? De los delitos que ha cometido quizás. Que lo detuvieron por supuestamente ser estafador en el caso de La Floresta, de Hacienda La Floresta, dice ahí. Vean qué titular, qué torcida la mente de estos del Faro y de los medios de comunicación que le quieren lavar la cara. Al final, como les decía, estos otros delincuentes, Rudy Joya e Ivania Cruz, se fueron para España. Allá les dieron asilo e incluso un juez, como ya sabemos, España es número 1 en defender delincuentes, ¿verdad? En refugiar delincuentes. Un juez le quitó la difusión roja que tenían la Interpol a estos dos delincuentes
para poder darles asilo ahí en España. Ahí está. La noticia dice, la Interpol anula alerta roja, pero no, fue un juez, porque la Interpol no va a anular la alerta roja así por cuenta de ellos, no. Es un juez el que da la orden. Acá el juez dio la orden de que se les capturara. En El Salvador se dio la orden y cuando llegaron a España se les capturó por un momento, pero luego el juez pidió que se quitara esa alerta roja y se le quitaron. Y allá los tienen a ellos pues refugiados en España. Arena y Vamos dicen que captura de Fidel Zavala es arbitraria y una señal alarmante. Vean, para mí la señal alarmante es que tantas instituciones confabulen, no solamente, vean, estamos viendo partidos políticos en El Salvador, estamos viendo medios de comunicación, estamos viendo ONGs en El Salvador que están confabulando todos para lavarle la cara a este delincuente. Incluso más de 170 ONGs piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, ONGs del Salvador y fuera del Salvador también. ¿Qué interés tienen en este caso? Que le piden a la Corte Interamericana medidas cautelares de protección para Fidel Zavala. ¿Cuáles son esas medidas cautelares que quieren? Que lo dejen en libertad, para que él se dé a la fuga a España y en España le quiten la difusión roja, como hicieron con sus otros cómplices, ¿verdad?, de estos delitos. Para mí esto es lo alarmante que está sucediendo en El Salvador. Y miren, lo que termina de hundir a Fidel Zavala y que lo hace todavía más evidente toda esta confabulación que están teniendo estas ONG es lo siguiente. Salvadoreño estadounidense que era el propietario, o mejor dicho, que es el propietario de esos terrenos de la Floresta, dice que donará 4 manzanas de tierra a familias que habitaban en esa comunidad. Recordemos que él se hizo presente en este juicio, él es el dueño de esos terrenos que pues ilegalmente estas personas estaban ocupando, estas personas que viven ahí en la comunidad La Floresta. Pero miren, él en lugar de tomar represalias contra ellos, contra estas familias que ocuparon ilegalmente su terreno, él dice, mejor vamos a donarles, voy a donarles una parte de mi tierra para que ellos puedan vivir. Él se llama Óscar Armando Goches, tiene 75 años, es odontólogo y vive, entiendo yo que en California, me parece. Por eso es que él no se había podido hacer presente acá en El Salvador. Pero miren qué bonito gesto, solidarizarse, porque al final estas personas, si bien es cierto, estaban ocupando ilegalmente ese terreno, pero estaban siendo engañados por UNIDEC, por Rudy Joya, por Ivania Cruz y por Fidel Zavala. Ellos también eran víctimas. Y miren, no fue solo de diente a labio, ya aparecen ya, propietario en La Floresta, entregó contratos a unas 20 familias. Y dice, estamos abiertos a donar todavía más terrenos. O sea, ya entregó los contratos. Al parecer hicieron una especie de compra-venta sin que hubiera dinero de por medio. O sea, él les entregó a las familias ya sus escrituras y tuvo que poner, miren, porque según las leyes aquí en El Salvador, para poder declarar a un terreno como un terreno habitable, tienen que ponerle agua potable, luz, y dice por ahí en la noticia que todavía tuvieron que hacer esos trámites acá. O sea que fue todavía un costo para ellos, para la familia. Ella se llama Johnny Goches, que es la esposa de el señor que vimos acá, de Óscar Armando Goches. Es la esposa de él. Y entre los dos están donando esto. ¿Por qué les digo yo a ustedes que esto hunde más a Fidel Zavala y a UNIDEC? Porque esto deja en evidencia, primeramente, cómo han confabulado estas ONGs para mentir, para tratar de lavarle la cara a los delincuentes, y en sí no han hecho nada, no han ayudado en nada. Si de verdad fueran ONGs, pues las que estarían donando terrenos serían ellas. Estas ONGs, si de verdad fueran ONGs, o si de verdad hubieran sido pues registradas como ONG para ayudar a la gente, ellos fueran los que estuvieran donando esos terrenos, pero no, lo tiene que hacer la persona afectada.
La persona que salió perdiendo en este juicio, que es el que le robaron sus terrenos, los recuperó en el juicio y los termina regalando. O sea, eso deja en total evidencia cómo estas ONGs corruptas trabajan, que ni siquiera trabajan para ayudar a la gente. Siendo 170 ONGs, se dice que son alrededor de 200 familias las que están ahí en esta comunidad La Floresta, que fueron afectadas con este tema de la venta de terrenos que no eran legítimos. Pues si cada ONG donara un terreno, más los 30 que dona este señor, con eso se cumpliera, miren, con eso se le diera casa y terreno a todas estas familias afectadas, si de verdad fueran ONGs que ayudaran a la gente. Pero como solo son fachada para defender delincuentes, no hacen nada. Y las personas afectadas, los salvadoreños de bien, son los que tienen que, pues, hacer la cacha, como decimos aquí en El Salvador, para poder ayudar a estas familias que lo necesitan. Porque al final fueron también, si bien es cierto, son cómplices, digamos, de un delito, pero al final son también víctimas de personas como este señor. Así de claro. Y esto lo hunde más porque estas familias ahora entienden la gravedad de cómo fueron, cómo fueron engatusadas por esta gente, cómo fueron engañados. Ahora ellos entienden que el bueno es el señor que le habían robado sus tierras, que él es la persona que quiere ayudarles. La fiscalía son los que quieren ayudarles. No están ahí solo para juzgarlos y para hacerlos cumplir una pena, no. También son víctimas. Y ahora estas personas lo están entendiendo con estas tierras que están recibiendo, están entendiendo que ellos fueron víctimas de estos delincuentes. Y ahora ellos pueden atestiguar, pueden hablar en contra de esto. De hecho, hay una persona que habló diciendo cómo es que fueron engañados. Que les decían, miren, están regalando tierras, les decían. Los de UNIDEC están regalando tierras. Vino una ONG a regalar terrenos. Y ahí toda la gente se agrupó para ir a pedir su terreno. Vean, que al final no era regalado. Tenían que pagar supuestamente esta documentación que les hacían los abogados. Pero ahí está la estafa. Entonces, este señor seguramente va a pasar muchos años en prisión cuando se termine este juicio, porque todavía sigue, se siguen presentando más pruebas, se sigue alargando por parte de la defensa de él. Y pues al final Ivania Cruz y el otro Rudy Joya van a estar allá en España siendo defendidos por un país que defiende corruptos y criminales, y queda en evidencia cómo trabajan los medios de comunicación acá en El Salvador, las ONGs, los partidos políticos corruptos como Vamos y como Arena, que se aprovechan de estos casos para politizarlos. Mire, yo no sé por qué todavía usted sigue creyendo cuando hay gente que dice, o cuando hay medios de comunicación que dicen, como El Faro, que dicen que hay inocentes detenidos en las cárceles. Miren, que dicen, sí, ha dado sus frutos el régimen, pero también hay un montón de inocentes. ¿Cómo pueden ellos ponerle la etiqueta a una persona, verdad? Fácilmente, decir que es inocente o decir que es culpable, cuando eso es un delito, asegurar que una persona que está en juicio es inocente o es culpable. El juicio lo va a determinar. Pero imagínense si al final, así como este señor, que ya se vio que a todas luces él es culpable, seguramente, y ver que hay instituciones que lo siguen defendiendo y siguen asegurando que él es inocente, ¿no se estarán metiendo en un grave problema? Pues para mí sí, porque están ellos interviniendo en la opinión pública, en la opinión de los fiscales, en la opinión de un juez. Están desvirtuando la opinión de un juez o el proceso que está llevando la fiscalía. Debería de haber consecuencias. Yo creo que sí debería de haber consecuencias. Póngame usted en los comentarios qué cree acerca de estos casos, qué opina. Y si le gustó esta información, deje su pulgar arriba. No olvide suscribirse a este canal
y comparta este video con su familia y amigos. Por acá les dejo como siempre más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.